Mi esposa dijo, cuídate tú solo, no soy tu cuidadora. Después de que casi colapsé por agotamiento. Así que empecé a cuidarme a mí mismo. Encontrando a alguien a quien realmente le importaba mi bienestar. Cuando ella se dio cuenta de que el cuidado era una calle de doble sentido que ella había cerrado, sus instrucciones cambiaron a... Mi esposa me dijo que yo no era su responsabilidad cuando estuve a punto de colapsar por agotamiento. Ese fue el momento en que me di cuenta de que había estado casado con una extraña durante 8 años. Todo comenzó un jueves por la tarde, cuando mi visión se volvió borrosa durante una conferencia telefónica. Había estado trabajando jornadas de 16 horas durante 3 semanas seguidas, sobreviviendo a base de bebidas energéticas y lo que pudiera sacar de la máquina expendedora. La fecha límite del proyecto me estaba aplastando, pero seguí presionando, porque eso es lo que haces cuando eres el ingeniero principal en un contrato multimillonario. Cuando intenté levantarme después de la reunión, mis piernas fallaron. Un compañero tuvo que ayudarme a llegar a una silla, mientras otro me traía agua. La habitación daba vueltas, y apenas podía enfocar sus rostros. Mi gerente me envió a casa de inmediato, diciendo que parecía un muerto en vida. El camino a casa fue aterrador. Tuve que orillarme 2 veces, porque sentía que podría desmayarme al volante. Lo único en lo que podía pensar era en llegar a casa con mi esposa, que ella me ayudara a descubrir que estaba mal, o tal vez, simplemente que me abrazara mientras intentaba recuperarme de lo que fuera que le estaba pasando a mi cuerpo. Entré tambaleándome por su puerta principal alrededor de las 4 de la tarde, algo que no había hecho en meses. Ella estaba sentada en el sofá con su computadora portátil, probablemente trabajando en su blog sobre decoración del hogar, o lo que fuera sobre lo que pasaba sus días escribiendo. Llegaste temprano, dijo ella, sin levantar la vista de su pantalla. Casi me desmayo en el trabajo. Tuve que salir temprano. Me senté pesadamente en el sillón frente a ella, sintiéndome todavía mareado. Ella me miró durante tal vez 2 segundos antes de volver a su computadora. ¿Almorzaste? No he comido nada real en días. He estado viviendo a base de cafeína y estrés. Bueno, hay sobras de pizza en el refrigerador. Eso fue todo. Ninguna preocupación en su voz. Ni oferta de ayuda. Ninguna sugerencia de que tal vez debería ver a un médico. Solo sobras de pizza. Me quedé allí sentado mirándola, esperando algún tipo de reacción que se pareciera a lo que una esposa podría mostrar cuando su marido casi colapsa por agotamiento. Creo que algo anda realmente mal conmigo, dije, esperando hacerme entender. Trabajas demasiado. Ya te lo he dicho antes. Seguía escribiendo, sin mirarme todavía. Trabajo para mantenernos, para pagar esta casa, tu coche, todo lo que tenemos. Nadie te pidió que trabajaras hasta morir. La indiferencia casual en su voz me golpeó más fuerte que el agotamiento. Allí estaba yo, literalmente desmoronándome, y ella me trataba como si estuviera interrumpiendo su tarde con quejas triviales. Necesito ir a urgencias. Algo no está bien. Pues ve. No necesitas mi permiso. Esperé a que se ofreciera a llevarme, a venir conmigo, a mostrar aunque sea la más mínima pizca de preocupación. En cambio, siguió tecleando en su publicación del blog sobre cojines decorativos, o cualquier contenido sin sentido que estuviera creando, mientras yo estaba sentado allí sintiendo que realmente podría morir. ¿No vas a venir conmigo? Esta vez sí levantó la vista, y la expresión en su rostro era de pura molestia. No soy tu cuidadora. Eres un hombre adulto. Cuídate tú solo. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como una bofetada. No soy tu cuidadora. En 8 años de matrimonio, nunca había escuchado algo tan frío salir de su boca. Cuando ella tuvo una intoxicación alimentaria el año pasado, me tomé 3 días libres del trabajo para llevarle sopa, sostenerle el cabello, y asegurarme de que estuviera cómoda. Cuando se rompió la muñeca, la llevé a cada cita y la ayudé con todo lo que no podía hacer con una sola mano. Pero, aparentemente, ese cuidado no era mutuo. Me he estado cuidando a mí mismo, dije, poniéndome de pie lentamente. Lo que pensé que tenía era una pareja. No seas dramático. Ve al médico si estás tan preocupado. ¿Dramático? Así es como lo llamó.
Cuando su marido casi colapsa por trabajar hasta el suelo para proveer para su vida juntos. Miré a esta mujer con la que me había casado, realmente la miré, y me di cuenta de que ya no la reconocía. O tal vez, esta era quien ella siempre había sido, y yo simplemente había estado demasiado ocupado trabajando e intentando hacerla feliz como para notarlo. Conduje yo mismo hasta urgencias, esperé 2 horas en una silla de plástico, y descubrí que mi presión arterial estaba peligrosamente alta, y que estaba severamente deshidratado. El médico me preguntó si tenía apoyo en casa mientras me recuperaba. Casi me reí. Cuando regresé esa tarde con una receta y órdenes estrictas de descansar, ella estaba preparándose la cena. Un plato, un juego de cubiertos. ¿Cómo te fue?, preguntó, sin darse la vuelta desde la estufa. La presión arterial está por las nubes. El médico dice que necesito hacer cambios serios o me dirijo a un ataque cardíaco. Bueno, tal vez ahora escuches cuando te digo que trabajes menos. Ahí estaba de nuevo. Todo era mi culpa, mi elección, mi problema para resolver. Ella volvió a cocinar su cena como si acabara de contarle sobre el clima. Esa noche, acostado en la cama junto a alguien que claramente me veía como nada más que un cheque de pago con pulso, tomé una decisión. Si yo no era su responsabilidad, entonces ella definitivamente no era la mía. Y si necesitaba cuidarme a mí mismo, iba a hacerlo correctamente. A partir de mañana, todo iba a cambiar. A la mañana siguiente, hice exactamente lo que ella me dijo que hiciera. Empecé a cuidarme. Me reporté enfermo por primera vez en 3 años y pasé el día investigando qué necesitaba hacer para recuperar mi salud. Presión arterial alta, estrés crónico, mala dieta, falta de ejercicio. El médico había sido claro sobre lo que necesitaba cambiar, y por una vez en mi vida, iba a poner mi propio bienestar en primer lugar. Ella se fue a su reunión del club de lectura sin despedirse. La vi alejarse en el auto y me di cuenta de que sentía más alivio que soledad. Para el mediodía, había encontrado un gimnasio a 3 cuadras de mi oficina que se especializaba en rehabilitación y manejo del estrés. Tenían una clínica de fisioterapia adjunta, lo cual parecía perfecto dado lo que el médico había dicho sobre reconstruir gradualmente mi nivel de condición física. Conduje hasta allá y me inscribí en el acto. La mujer en la recepción probablemente tenía unos 30 y tantos años, con ojos amables y el tipo de sonrisa genuina que no había visto en mi propia casa en meses. Su etiqueta con el nombre decía, directora de fisioterapia. ¿Es la primera vez que te inscribes en un gimnasio?, preguntó mientras me entregaba el papeleo. Primera vez que hago algo por mí mismo en años, aparentemente. Ella se rió, y no fue una risa burlona ni despectiva. Fue cálida. Bueno, estás en el lugar correcto. Nos especializamos en ayudar a las personas a reconstruir su salud sin excederse. ¿Cuál es tu situación? Me encontré contándole sobre el casi colapso, la presión arterial, las advertencias del médico. Ella escuchó atentamente, haciendo preguntas relevantes sobre mi estrés laboral y mi nivel actual de condición física. Cuando terminé, asintió pensativamente. Parece que tu cuerpo te ha estado enviando señales de advertencia por un tiempo. Qué bueno que finalmente lo estás escuchando. Mi esposa me dijo que necesitaba cuidarme a mí mismo, así que aquí estoy. Algo parpadeó en su rostro, pero mantuvo su sonrisa profesional. Esposa inteligente. La mayoría de las personas necesitan a alguien que las empuje hacia mejores hábitos de salud. No corregí su suposición sobre las motivaciones de mi esposa. Pasó 20 minutos mostrándome las instalaciones, explicando su enfoque para la reducción del estrés y la salud cardiovascular. Tenían clases de meditación, asesoramiento nutricional y un programa de ejercicio graduado diseñado para personas que se recuperan del agotamiento y sustos de salud. Recomendaría comenzar con nuestro programa de rehabilitación cardíaca. Está diseñado para personas en tu situación exacta. Monitorearemos tu frecuencia cardíaca y presión arterial mientras te ejercitas, para asegurarnos de que estás mejorando de manera segura. ¿Cuándo puedo empezar? ¿Qué tal el lunes? Puedo hacer tu evaluación inicial yo misma si quieres. Me inscribí para 3 sesiones a la semana y me fui sintiéndome más optimista de lo que me había sentido en meses. Por primera vez en años, alguien había tratado mis problemas de salud como legítimos e importantes.
Alguien había escuchado lo que necesitaba y había ofrecido soluciones concretas. Cuando llegué a casa, ella ya había regresado de su club de lectura, sentada en el mismo lugar exacto en el sofá. ¿Dónde estabas?, preguntó sin levantar la vista de su teléfono. Inscribiéndome en un gimnasio, órdenes del médico. Eso es caro. No tan caro como un ataque al corazón. Ella se encogió de hombros como si mi potencial evento cardíaco fuera un inconveniente menor. Solo no te excedas. Siempre te obsesionas con las cosas. La miré desplazándose por las redes sociales, completamente desinteresada en el hecho de que yo estaba tomando pasos concretos para mejorar mi salud después de casi colapsar. Esta era la mujer que se suponía debía preocuparse por mi bienestar más que nadie en el mundo. Empiezo un programa de rehabilitación el lunes, 3 días a la semana. Bien. Solo no esperes que cambie mi horario por eso. No se me ocurriría. Ese fin de semana, preparé mis comidas por adelantado por primera vez en mi vida. Investigué recetas saludables para el corazón, compré verduras de verdad y pasé la tarde del domingo cocinando en lugar de ver televisión con ella. Ella hizo comentarios sobre cómo estaba exagerando y haciendo un gran espectáculo de simples cambios en el estilo de vida. Pero el lunes por la mañana, cuando entré a ese gimnasio para mi primera sesión, sentí algo que no había experimentado en años. Esperanza. La directora de fisioterapia me estaba esperando con un portapapeles y un manguito para la presión arterial. Llevaba uniforme médico hoy en lugar de la camisa polo del viernes, y de alguna manera se veía aún más profesional y segura. ¿Listo para empezar a cuidarte?, preguntó. Más listo de lo que he estado nunca. Me llevó a una habitación tranquila donde tomó mis signos vitales, preguntó sobre mis patrones de sueño, niveles de estrés y síntomas actuales. Sus preguntas fueron minuciosas y reflexivas. A ella realmente le importaban las respuestas. Tu presión arterial sigue elevada, pero eso es de esperar. La monitorearemos durante tu entrenamiento y ajustaremos la intensidad en consecuencia. El objetivo es una mejora gradual, no una transformación instantánea. Ella diseñó una rutina básica centrada en la reducción del estrés y la salud cardiovascular. Como cardio, estiramientos, ejercicios de respiración. Nada dramático, pero todo con un propósito. Mientras trabajaba en los ejercicios, ella se mantuvo cerca, ofreciendo aliento y haciendo pequeños ajustes a mi postura. Lo estás haciendo genial. ¿Cómo se siente eso? Como si debía haber empezado esto hace años. Más vale tarde que nunca. Tu cuerpo es notablemente bueno para curarse a sí mismo cuando le das la oportunidad. Después de la sesión, me acompañó a la recepción y programó mi próxima cita. Cuando me iba, me tocó el brazo suavemente. Estoy orgullosa de ti por dar este paso. Mucha gente ignora sus señales de advertencia hasta que es demasiado tarde. Conduje a casa sintiéndome con energía a pesar del entrenamiento. Alguien había visto mi esfuerzo por mejorar mi salud y lo había reconocido. Alguien había estado orgulloso de mí por cuidarme. Cuando crucé la puerta principal, ella estaba en su lugar habitual. ¿Cómo estuvo el gimnasio? Bien. Realmente bien, de hecho. No te excedas. Siempre vas demasiado fuerte en las cosas y luego renuncias. Miré a esta mujer que, de alguna manera, lograba convertir cada paso positivo que daba en una crítica o advertencia. Luego pensé en el aliento que había recibido de alguien que apenas me conocía, pero que había mostrado más interés en mi bienestar en 2 horas que el que mi esposa había mostrado en meses. No voy a renunciar esta vez. Y lo decía en serio. 2 semanas después de iniciar mi programa de rehabilitación, ya me sentía como una persona diferente. Mi presión arterial había bajado 10 puntos. Estaba durmiendo mejor. Y, por primera vez en meses, me quedaba energía al final del día. Más importante aún, tenía algo que esperar de nuevo. Cada lunes, miércoles y viernes, conducía al gimnasio sabiendo que alguien estaría genuinamente interesada en cómo estaba progresando. La directora de fisioterapia se había convertido en algo más que mi entrenadora. Recordaba detalles sobre mi semana, preguntaba sobre mis niveles de estrés en el trabajo, y celebraba pequeñas victorias como completar 5 minutos extra en la caminadora.
Tu postura en esos estiramientos es perfecta ahora, dijo durante mi sesión del miércoles. Y mira esto. Me mostró la tabla donde rastreaba mi frecuencia cardíaca. Te estás recuperando más rápido entre ejercicios. Tu condición cardiovascular definitivamente está mejorando. Puedo sentir la diferencia. Ya no estoy agotado al mediodía. Así es como se ve el autocuidado adecuado. Tu cuerpo estuvo funcionando en vacío durante tanto tiempo, que olvidó cómo se sentía lo normal. Desarrollamos una buena relación durante nuestras sesiones. Ella era profesional pero cálida, y me encontré compartiendo cosas que nunca le había dicho a nadie sobre la presión en el trabajo, el aislamiento en casa, y la forma en que había estado descuidando mis propias necesidades durante años. Mencionaste que tu esposa te animó a empezar a cuidarte, dijo mientras terminábamos la rutina de ese día. Debe estar feliz de ver las mejoras. Hice una pausa en la bicicleta estática, sin estar seguro de cómo responder a eso. La verdad era que mi esposa apenas había reconocido los cambios. Cuando intentaba compartir mi progreso, ella asentía distraídamente y cambiaba de tema. Cuando sugerí que diéramos paseos nocturnos juntos, dijo que estaba demasiado ocupada con sus proyectos. Ella no es realmente del tipo que apoya. Algo cambió en su expresión. Eso debe ser difícil. Hacer cambios de salud es bastante difícil sin sentir que lo estás haciendo solo. No estoy solo. Te tengo a ti animándome 3 veces por semana. Ella sonrió. Pero había algo pensativo en sus ojos. Es parte de mi trabajo apoyar a mis clientes. Pero no debería ser solo tu entrenadora quien se preocupe por tu bienestar. Esa noche, llegué a casa para encontrar a mi esposa exactamente donde la había dejado esa mañana. El mismo lugar en el sofá, la misma computadora portátil, la misma expresión desinteresada cuando entré por la puerta. ¿Cómo estuvo el gimnasio? Genial. Mi presión arterial bajó otros 5 puntos. Eso es bueno. Como si le hubiera contado sobre un almuerzo decente o un viaje sin tráfico. Me senté frente a ella, realmente estudiando su rostro mientras se desplazaba por lo que fuera que era más importante que la recuperación de la salud de su esposo. La fisioterapeuta dice que estoy haciendo un progreso excepcional. Cree que podría reducir mi medicación si sigo mejorando a este ritmo. Eso está bien. Podría haberle dicho que estaba entrenando para los Juegos Olímpicos o planeando escalar el Monte Everest y habría recibido las mismas respuestas tibias. El contraste entre su indiferencia y el entusiasmo genuino que recibía en el gimnasio se estaba volviendo imposible de ignorar. La sesión del viernes fue diferente. Estábamos trabajando en ejercicios de fortalecimiento del núcleo cuando ella notó que parecía distraído. ¿Todo bien? Pareces un poco apagado hoy. El hecho de que ella hubiera notado mi estado de ánimo después de conocerme por 2 semanas, mientras que mi esposa no había notado que estaba luchando durante meses, no me pasó desapercibido. Solo pensando en algunas cosas en casa. ¿Quieres hablar de ello? A veces ayuda a desahogarse. Me encontré contándole sobre la conversación de la noche anterior, sobre cómo la total falta de interés de mi esposa en mi viaje de salud estaba empezando a afectar mi motivación. Ella escuchó sin juzgar, asintiendo ocasionalmente o haciendo preguntas para aclarar. Eso suena increíblemente frustrante, dijo cuando terminé. Estás haciendo estos cambios positivos para tu salud y tu futuro, y la persona más cercana a ti ni siquiera está reconociendo el esfuerzo. Ella me dijo que me cuidara. Supongo que simplemente esperaba que eso significara que estaría feliz cuando realmente lo hiciera. Hay una diferencia entre decirle a alguien que maneje sus problemas y realmente apoyarlo a través de la solución. Terminamos la sesión en una conversación cómoda sobre el manejo del estrés y la importancia de tener un sistema de apoyo. Mientras recogía mis cosas, ella vaciló antes de hablar de nuevo. Espero que esto no suene poco profesional, pero quiero que sepas que lo que estás haciendo aquí es impresionante. Mucha gente tiene un susto de salud y hace promesas de cambiar, pero no las cumplen. Tú realmente estás haciendo el trabajo. Es más fácil cuando alguien nota el esfuerzo. Todos merecen que sus esfuerzos sean notados, especialmente por las personas que más importan. Ese fin de semana, intenté una vez más incluir a mi esposa en mi viaje de salud. Sugerí que fuéramos a caminar juntos, algo que solíamos disfrutar durante nuestro primer año de matrimonio.
Dijo que no tenía ganas de sudar. Le pregunté si quería probar las recetas saludables que había estado haciendo. Ella pidió comida para llevar en su lugar. Mencioné que mi entrenadora pensaba que las parejas que hacen ejercicio juntas tenían relaciones más fuertes. Ella preguntó si me estaba convirtiendo en una de esas personas obsesionadas con el gimnasio que no podían hablar de otra cosa. El domingo por la noche, mientras yacía en la cama junto a alguien que trataba mi mayor mejora de vida como un pasatiempo menor, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. No solo me estaba volviendo físicamente más saludable. Estaba recordando cómo se sentía estar cerca de alguien a quien realmente le importaba un bledo mi bienestar. El lunes por la mañana, me encontré esperando mi sesión de gimnasio con una intensidad que no tenía nada que ver con el ejercicio. Esperaba pasar tiempo con alguien que preguntaba cómo estaba y realmente escuchaba la respuesta. Alguien que celebraba mi progreso y me animaba a seguir adelante. Alguien que me hacía sentir que mi salud y felicidad realmente importaban. Por primera vez en años, estaba emocionado de pasar tiempo con alguien que se preocupaba por mí, y ese alguien no era mi esposa. Un mes después de iniciar mi programa, mi transformación era innegable. Había perdido 15 libras, casi 7 kilos. Mi presión arterial era casi normal, y tenía más energía de la que había sentido en años. Más importante aún, había dejado de intentar obtener la atención o aprobación de mi esposa para cualquier cosa. Ella había dejado claro que mi bienestar no era su preocupación, así que dejé de hacerlo su asunto. Cuando ella preguntaba sobre mi día, yo daba respuestas breves y educadas. Cuando se quejaba de sus diversos problemas, escuchaba con la misma atención distante que ella siempre me había mostrado. Cuando sugería actividades de fin de semana que giraban en torno a sus intereses, declinaba cortésmente e iba al gimnasio en su lugar. «Nunca estás aquí últimamente», dijo ella una noche de jueves mientras preparaba mi bolsa de gimnasio para el día siguiente. «Me estoy cuidando como sugeriste». No quise decir que debieras obsesionarte con eso. No estoy obsesionado. Estoy comprometido. Hay una diferencia. Ella volvió a su computadora portátil con esa mirada familiar de molestia. La misma expresión que tenía cuando casi colapsé por agotamiento. Nada de lo que yo hacía estaba nunca del todo bien para ella. En el gimnasio al día siguiente, mi fisioterapeuta notó inmediatamente mi mejor humor. Te ves diferente hoy, más relajado. He dejado de intentar sacar sangre de una piedra. Ella levantó una ceja mientras revisaba mi monitor de frecuencia cardíaca. Eso suena a que hay una historia detrás. Durante nuestra sesión, me encontré explicando cómo finalmente había aceptado que mi esposa simplemente no estaba interesada en ser una pareja de apoyo, cómo había dejado de esperar que se preocupara por mi progreso y comencé a concentrarme completamente en mi propia mejora. Esa debe haber sido una realización difícil. En realidad, fue liberador. Una vez que dejé de intentar llamar su atención, tuve mucha más energía para las cosas que realmente importaban. Ella asintió pensativamente mientras ajustaba la resistencia en mi bicicleta estática. Es increíble cuánto esfuerzo desperdiciamos tratando de obtener apoyo de personas que no son capaces de darlo. Exactamente. Ahora solo me concentro en las personas que realmente quieren verme tener éxito. Como tu compañera de entrenamiento aquí, se señaló a sí misma con una sonrisa. Mi compañera de entrenamiento, mi médico, mis compañeros de trabajo que han notado que ya no estoy estresado todo el tiempo. Resulta que hay muchas personas que se preocupan por mi bienestar. Simplemente no les estaba prestando atención antes. Ella se quedó callada por un momento, luego me miró directamente. ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Eres feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había preguntado eso? ¿Cuándo fue la última vez que siquiera lo había considerado? ¿Sabes qué? Creo que lo soy. Por primera vez en años, soy realmente feliz. Bien. Mereces ser feliz. Después de mi entrenamiento, me acompañó a la recepción como de costumbre, pero esta vez parecía dudar sobre algo. Voy a tomar un café después del trabajo hoy. Hay un lugar llamado Corner Café a unas 2 cuadras de aquí. Tienen batidos geniales, también, si te estás apegando a tu plan de alimentación saludable. La miré por un momento,
entendiendo exactamente lo que estaba ofreciendo. Una oportunidad para pasar tiempo juntos fuera del entorno profesional. Una oportunidad para continuar las conversaciones que habíamos estado teniendo, para explorar esta conexión que se había estado volviendo más fuerte con cada sesión. ¿A qué hora sales del trabajo? 6:30. Te veré allí. Esa noche, le envié un mensaje de texto a mi esposa diciendo que llegaría tarde a casa. Ella respondió con un simple ok y no preguntó a dónde iba. No me sorprendió. El café estaba concurrido pero cómodo, con el tipo de atmósfera que invitaba a largas conversaciones. Ella ya estaba allí cuando llegué, habiéndose cambiado su uniforme por unos jeans y un suéter. Se veía hermosa de una manera que no tenía nada que ver con maquillaje o ropa elegante. Se veía genuina. Esto es agradable, dije mientras me sentaba frente a ella con mi batido de proteínas. Espero que no sea raro reunirse fuera del gimnasio. ¿Solo? Hemos estado teniendo tan buenas conversaciones durante tus sesiones y pensé que podría ser agradable hablar sin las limitaciones de tiempo. No es raro en absoluto. Probablemente es la mejor parte de mi semana. Hablamos durante 2 horas sobre todo y nada. Ella me contó sobre su experiencia en fisioterapia, su pasión por ayudar a las personas a reconstruir sus vidas después de crisis de salud. Le conté sobre mi trabajo, mis objetivos, la forma en que había estado redescubriendo quién era yo fuera de tratar de complacer a alguien que no podía ser complacido. Eres una persona completamente diferente al hombre que entró al gimnasio hace 6 semanas, dijo mientras nos preparábamos para irnos. Me siento completamente diferente. Más fuerte, más seguro. ¿Se nota? Y no solo físicamente, te comportas de manera diferente ahora. Caminando hacia nuestros autos, ella se detuvo y se volvió hacia mí. Necesito decirte algo. Probablemente esto no sea profesional de mi parte, pero espero tus sesiones más que cualquier otra. Ya no eres solo mi cliente. ¿Qué soy entonces? Eres alguien que me importa, alguien en cuyo éxito y felicidad estoy genuinamente interesada. De pie allí en el estacionamiento, me di cuenta de que estaba mirando a alguien que me había visto en mi punto más bajo y había elegido ayudarme a ser mejor. Alguien que celebraba mis victorias y me apoyaba a través de los contratiempos. Alguien que preguntaba cómo estaba y realmente escuchaba la respuesta. Tú también me importas. Más de lo que probablemente debería. No hay nada de malo en preocuparse por las personas que se preocupan por ti. Conduje a casa esa noche sintiendo algo que no había experimentado en años. Me sentí valorado, apreciado, importante para alguien que me importaba. Cuando crucé la puerta principal, mi esposa estaba en su lugar habitual haciendo sus cosas habituales. Ella levantó la vista brevemente cuando entré. «Llegas tarde». Paré por un café. «Oh. ¿Cómo estuvo el gimnasio?» «Productivo». Ella volvió a su pantalla, completamente desinteresada en cualquier detalle sobre mi noche o cómo me sentía. El contraste entre su indiferencia y la conexión genuina que acababa de experimentar era marcado. Mientras me preparaba para acostarme, me miré en el espejo del baño. Vi a un hombre saludable, seguro y valorado por alguien que realmente se preocupaba por su bienestar. Vi a alguien que había dejado de conformarse con migajas de atención de alguien a quien no le importaba nada. Vi a alguien que merecía algo mejor. Y por primera vez en mi matrimonio, empezaba a creer que realmente podría conseguirlo. El cambio en mi comportamiento en casa fue imposible de pasar por alto. Dejé de preguntarle a mi esposa sobre su día con interés genuino. Dejé de intentar incluirla en mi viaje de salud. Dejé de preocuparme si ella notaba o aprobaba algo de lo que yo hacía. Lo más importante, dejé de estar disponible para sus quejas y drama. Cuando quería desahogarse sobre sus amigas del club de lectura, escuchaba con cortés desinterés y volvía a preparar mis comidas. Cuando esperaba que yo arreglara problemas que ella misma había creado, le sugería que lo manejara ella y continuaba con mi rutina nocturna. Cuando intentó hacerme sentir culpable por pasar tiempo en el gimnasio, le recordé que ella me había dicho que me cuidara. Le tomó 3 semanas darse cuenta de que había perdido a su audiencia. «Estás diferente últimamente», dijo una noche cuando regresé del gimnasio. «¿Diferente, cómo?» «Distante».
Como si no te importara nada de lo que pasa aquí. La miré sentada en su lugar permanente en el sofá, rodeada del mismo desorden que había estado creando durante meses, quejándose de las mismas personas y problemas que nunca intentaba resolver realmente. Me dijiste que yo no era tu responsabilidad. Solo estoy devolviendo el favor. Eso no es lo que quise decir, realmente. Porque cuando casi colapsé por agotamiento, dejaste muy claro que mi bienestar no era tu preocupación. Solo estoy siguiendo tu ejemplo. Se quedó callada por un momento, probablemente dándose cuenta por primera vez de que sus palabras tenían consecuencias. Solo estaba estresada ese día. Ya sabes, no lo dije en ese sentido. Lo dijiste exactamente en ese sentido. Y me has demostrado exactamente eso cada día desde entonces. Eso no es justo. Casi me reí. ¿Justo? ¿Quieres hablar de lo que es justo? Lo justo habría sido tener una esposa a la que le importara cuando su marido casi tuvo una emergencia médica. Lo justo habría sido tener a alguien que apoyara mis esfuerzos por recuperar la salud en lugar de descartarlos. Lo justo habría sido tener una pareja en lugar de una compañera de piso que me trata como un inconveniente. Ella me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿De dónde viene esto? Esto viene de mí aceptando finalmente lo que me has estado mostrando durante meses. ¿No quieres ser mi cuidadora? Bien. Encontré a alguien a quien realmente le importa mi bienestar. ¿Qué quieres decir? ¿Encontraste a alguien? La acusación en su voz era irónica considerando que había pasado años mostrando cero interés en mi vida. Quiero decir que ahora tengo personas en mi vida que están genuinamente interesadas en mi salud y felicidad. Personas que notan cuando estoy progresando y celebran conmigo. Personas que preguntan cómo estoy y realmente escuchan la respuesta. ¿Estás hablando de esa entrenadora? Estoy hablando de cualquiera que me trate como si yo importara, lo cual aparentemente no incluye a mi esposa. Ella se puso de pie entonces, finalmente dejando su computadora portátil y dándome toda su atención por primera vez en meses. Estás siendo ridículo. Por supuesto que me importas. ¿En serio? Nombra una cosa que haya logrado en los últimos 2 meses. Silencio. Dime una meta que haya alcanzado o un cambio positivo que haya hecho. Más silencio. Aquí hay una más fácil. ¿Qué desayuné esta mañana? Abrió la boca y luego la cerró, dándose cuenta de que no tenía idea sobre ningún aspecto de mi vida diaria. He perdido 22 libras, 10 kilos, llevé mi presión arterial al rango normal y cambié completamente mi relación con el estrés y la salud. He estado trabajando con una fisioterapeuta que me ha ayudado a reconstruir mi condición física desde cero. He estado preparando mis comidas, haciendo ejercicio 5 días a la semana y durmiendo mejor de lo que lo he hecho en años. Observé su rostro mientras cada hecho la golpeaba. Había estado tan desconectada de mi vida que toda mi transformación había ocurrido sin que ella se diera cuenta. Y a través de todo esto, has mostrado tanto interés como lo harías en el viaje de fitness de un extraño. En realidad, menos. La mayoría de los extraños al menos dirían felicidades. Yo. No me di cuenta. No te diste cuenta porque no prestas atención. No haces preguntas. No te importa nada que no te afecte directamente. Eso no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? No cómo estuvo el trabajo o cómo estuvo el gimnasio. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estaba yo realmente? No pudo responder porque ambos sabíamos que habían pasado meses, tal vez más. La fisioterapeuta con la que trabajo me hace esa pregunta en cada sesión. Recuerda lo que le digo sobre mis niveles de estrés, mi sueño, mi energía. Celebra cuando alcanzo un nuevo hito y me anima cuando estoy luchando. Ella sabe más sobre mi vida diaria después de 2 meses de lo que tú te has molestado en aprender en 2 años. ¿Estás teniendo una aventura? Estoy teniendo conversaciones reales, con alguien a quien realmente le importan un bledo mis respuestas. Algo que no he tenido en casa en tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía. A mí me importa un bledo. No, no es así. Te importa un bledo tu blog, tu club de lectura, tus proyectos de decoración, tus redes sociales.
Te importa tener a alguien cerca para pagar las facturas y escuchar tus quejas, pero no te importo yo como persona. La verdad de ello quedó suspendida en el aire entre nosotros. Ella trató de discutir, de defenderse, pero ambos sabíamos que yo tenía razón. Se había desconectado de nuestro matrimonio tan completamente que ni siquiera había notado cuando dejé de intentar volver a conectarme. Puedo cambiar, dijo finalmente. ¿Por qué querrías hacerlo? Has dejado claro que preocuparte por mi bienestar no es algo que te interese hacer. Estaba equivocada. Lo veo ahora. Lo ves ahora porque has perdido mi atención. No porque realmente te importe mi bienestar. Estás molesta porque ya no estoy enfocado en ti. No porque quieras enfocarte en mí. Ella comenzó a protestar, pero levanté la mano. Pasé 8 años tratando de ser suficiente para alguien que no podía molestarse en notar cuando me estaba desmoronando. He terminado con eso. He terminado de rogar por migajas de cuidado de alguien que trata mi salud, mis metas y mis sentimientos como si fueran consideraciones opcionales en su vida. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que he aprendido cómo se siente estar cerca de alguien a quien realmente le importa mi bienestar, y nunca volveré a conformarme con menos que eso. Subí las escaleras, dejándola de pie en la sala de estar con el peso de 8 años de negligencia finalmente alcanzándola. Ella había tenido todas las oportunidades para ser la persona que apoyara mi viaje de regreso a la salud. En cambio, había elegido la indiferencia. Ahora, estaba descubriendo que la indiferencia era una calle de doble sentido, y había pasado tanto tiempo caminando sola por ella que había olvidado cómo encontrar el camino de regreso. Las siguientes 2 semanas fueron una clase magistral de demasiado poco, demasiado tarde. De repente, mi esposa estaba interesada en todo. Preguntaba sobre mis entrenamientos, felicitaba mi pérdida de peso e incluso sugería que cocináramos comidas saludables juntos. Quería saber sobre mi día, mis metas, mis sentimientos. Después de meses de tratarme como ruido de fondo, estaba desesperada por convertirse en la esposa solidaria que nunca se había molestado en ser. Pero yo ya había tomado mi decisión. La fisioterapeuta y yo nos habíamos estado reuniendo para tomar café 2 veces por semana después de mis sesiones. Lo que comenzó como conversaciones profesionales había evolucionado hacia algo más profundo. Ella conocía mi pedido de batido favorito, recordaba detalles sobre mis proyectos de trabajo y celebraba genuinamente cada hito en mi viaje de salud. Cuando mencioné sentirme solo en mi matrimonio, escuchó sin juzgar. Cuando hablé sobre mis metas para el futuro, me animó a soñar en grande. Te ves más ligero últimamente, dijo durante nuestra sesión del miércoles. Más seguro. Siento que finalmente estoy viviendo para mí mismo en lugar de tratar de ganar la atención de alguien. Ese es un gran cambio. ¿Cómo está manejando tu esposa los cambios? Ha notado que ya no estoy disponible para ser su sistema de apoyo emocional. Ahora quiere involucrarse en mi viaje de salud. Eso suena positivo. Lo sería si fuera genuino. Pero solo está interesada ahora porque ha perdido el control de la situación. Durante 8 meses, no pudo molestarse en preguntar cómo me sentía. Ahora que encontré la felicidad en otro lugar, de repente quiere ser solidaria. Terminamos la sesión y caminamos juntos hacia el estacionamiento, algo que se había convertido en rutina. Pero hoy se sentía diferente. Se detuvo junto a su auto y se volvió para mirarme. ¿Puedo decirte algo? Siempre. He estado haciendo este trabajo durante 7 años. He ayudado a cientos de personas a reconstruir su salud y confianza. Pero nunca he conocido a nadie que me haya inspirado de la manera en que tú lo has hecho. ¿Yo te inspiro? Tomaste el control de tu vida cuando todo se estaba desmoronando. No pusiste excusas ni culpaste a otras personas. Simplemente hiciste el trabajo todos los días. Incluso cuando la persona que debería haberte estado apoyando no estaba por ninguna parte. Dio un paso más cerca, y pude ver algo en sus ojos que no había visto dirigido a mí en años. Cuidado genuino, afecto real, amor verdadero. Sé que esto es complicado porque estás casado, pero necesito que sepas que estos últimos 3 meses han significado todo para mí. Me has mostrado cómo se ve cuando alguien realmente se compromete a convertirse en su mejor versión. Estos meses han significado todo para mí también.
Me salvaste la vida. Tú salvaste tu propia vida. Yo solo te animé. De pie allí en el estacionamiento, me di cuenta de que estaba mirando a alguien que me había visto en mi punto más bajo absoluto y había elegido ayudarme a levantarme. Alguien que había celebrado cada pequeña victoria y me había apoyado a través de cada contratiempo. Alguien que me había mostrado cómo se sentía ser verdaderamente cuidado. He tomado mi decisión sobre mi matrimonio. ¿Qué decisión? Me estoy eligiendo a mí mismo. Estoy eligiendo la felicidad. Estoy eligiendo a alguien que realmente quiere ser parte de mi vida en lugar de alguien que solo quiere mi atención cuando la está perdiendo. Ella se quedó callada por un largo momento. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Esa noche, llegué a casa para encontrar que mi esposa había preparado una cena saludable para ambos. Incluso había comprado flores para la mesa. El esfuerzo fue conmovedor, pero llegaba 8 años tarde. Pensé que podríamos cenar juntos esta noche, dijo con una alegría forzada. Hablar sobre tu progreso en el gimnasio. Me senté frente a ella y miré a esta mujer que de repente había descubierto interés en mi bienestar solo después de darse cuenta de que me estaba perdiendo ante alguien a quien siempre le había importado. Esto es agradable, dije. Pero no cambia nada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que estás tratando de ser la esposa que deberías haber sido todo el tiempo, pero solo porque tienes miedo de perder lo que nunca valoraste realmente. Yo sí te valoro. Valoras la seguridad que proporciono. Valoras tener a alguien cerca para pagar las facturas y escuchar tus problemas, pero no me valoras como una persona que merezca cuidado. Ella comenzó a discutir, pero continué, cuando casi colapsé por agotamiento, me dijiste que no eras mi cuidadora. Cuando empecé a ponerme saludable, lo descartaste como un comportamiento obsesivo. Cuando comencé a reconstruir mi confianza, lo ignoraste por completo. La única razón por la que estás interesada ahora es porque te has dado cuenta de que ya no estoy desesperado por tu atención. La gente puede cambiar. Pueden, pero tú no has cambiado. Simplemente te has asustado. Hay una diferencia. Me levanté de la mesa, mi decisión cristalizándose con perfecta claridad. He solicitado el divorcio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veredicto final. Ella me miró en shock, como si este resultado fuera completamente inesperado, a pesar de meses de mostrarme exactamente lo poco que yo significaba para ella. No puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio. He pasado 3 meses aprendiendo cómo se siente estar cerca de alguien a quien genuinamente le importa mi bienestar. Alguien que pregunta cómo estoy y realmente escucha la respuesta. Alguien que celebra mis victorias y me apoya a través de los desafíos. Yo puedo hacer eso también. No, no puedes. Porque preocuparse no es algo que puedas fingir o actuar cuando es conveniente. Es algo que sientes o no sientes. Y me has demostrado durante 8 años que no lo sientes por mí. Entonces, ¿me vas a dejar por tu entrenadora? Te estoy dejando por mí mismo. La entrenadora solo me mostró cómo se siente ser valorado por alguien que elige preocuparse por mí todos los días. Ella intentó cada táctica de manipulación que se le ocurrió. Lágrimas, ira, promesas de cambiar, amenazas sobre lo que me costaría el divorcio. Pero yo ya había calculado el costo de quedarme con alguien que veía mi bienestar como opcional. Y era mucho más alto que cualquier cosa que un abogado pudiera cobrarme. 6 meses después, vivía en una casa que yo había elegido, comiendo comidas que disfrutaba y pasando mis noches con alguien que preguntaba sobre mi día porque genuinamente quería saber la respuesta. Mi presión arterial era perfecta, mis objetivos de fitness se estaban cumpliendo, y por primera vez en años, era genuinamente feliz. Mi exesposa me había enseñado una lección inestimable. Cuando alguien te dice que no es tu cuidador, créele. Y cuando alguien te muestra que realmente le importa tu bienestar, no lo dejes ir. Finalmente había aprendido la diferencia entre alguien que te dice que te cuides a ti mismo y alguien que realmente quiere cuidarte. Y había elegido pasar mi vida con alguien que entendía que cuidarse mutuamente no es una carga que evitar, sino un privilegio que abrazar. Mi esposa tenía razón en una cosa. No necesitaba cuidarme a mí mismo. Solo necesitaba encontrar a alguien que entendiera que, a veces,
Cuidarse a uno mismo significa elegir a personas que realmente quieren ser parte de tu vida. Y eso es exactamente lo que hice. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Nos vemos pronto.